Gracia, energía divina que desciende sin razón alguna sobre la conciencia de algunos místicos o seres espirituales, como la Barakat Sufi, llenándolos de sabiduría o de amor en su búsqueda interna. El don de la gracia divina es el descenso del Espíritu Santo y puede manifestarse en la palabra de los profetas o de los seres santificados por esta gracia de Dios. Grial, el símbolo del corazón iluminado, en el que se han fundido las polaridades masculina, guerrero, rey, amante y mago, y femenina, entrega, amor, devoción, trascendencia. La leyenda del Grial representa la búsqueda del ser en tiempos medievales, a través de la justa batalla, del sacrificio y de la defensa de lo femenino como esencia amorosa de la cristiandad. Es la unión de la tierra, oro, con el agua, sangre, y a veces se relaciona con un hijo cálix del Maestro Jesús, que porta la sangre despierta del Salvador. A los 20 años todos los arameos palestinos tenían familia e hijos. Guerras liranas. Nuestros antepasados galácticos pertenecían a la constelación de Lira, que alcanzó un alto grado de evolución tecnológica, pero que entró en conflicto, en una verdadera guerra civil entre facciones. Multitud de humanos tomaron sus naves y salieron a lo largo de larguísimos periodos de tiempo para colonizar las Pléyades, el cúmulo estelar de los Giades, muy cerca de nosotros, a 150 años luz de la Tierra en la constelación de Tauro, formando una V alrededor de la estrella Aldebarán y la estrella Vega. Desde las Pléyades llegaron a la Tierra en tiempo de Lemuria y la Atlántida. La guerra en la constelación de Lira continuó por millones de años contra los saurios grises de Ankara, hasta hace pocos años, existiendo hoy en día planetas habitados por humanos y otros por descendientes de estas razas reptoides. Guerreros del arco iris. Una profecía de los indios Lakota Sioux dice: llegará el tiempo en que habremos de necesitar a los que preservan las tradiciones, las leyendas, los rituales, los mitos y todas las viejas costumbres de los pueblos, para que ellos nos muestren cómo recuperar la salud, la armonía y el respeto a nuestros semejantes. Ellos serán la clave para la supervivencia de la humanidad y serán conocidos como los guerreros del arco iris. Hara, centro de gravedad del vientre y centro vital del ser, es la sede de todas nuestras energías, relacionado con la meditación Zen y con las artes marciales. Se le llama Tanden, Kikai, océano de energía, cerebro abdominal y de otras maneras. No solo es un punto de energía situado unos dedos por debajo del ombligo y en el interior del vientre, sino que se le identifica con un estado en el cual el practicante ha reencontrado su propio centro, que le permite vivir de manera consciente cada uno de sus actos y sentimientos. Hermanos estelares o extraterrestres. Todos los seres nacidos fuera de la Tierra que forman parte de alguno de los mundos habitados de las galaxias cercanas. Pueden ser humanoides o reptoides, felines o ursus, de luz o de oscuridad, de una u otra de las confederaciones de mundos. Lo importante es que su grado evolutivo y no solo su capacidad técnica es superior a la nuestra, perteneciendo a diferentes dimensiones de la conciencia, especialmente de la cuarta a la sexta. Son nuestros aliados naturales y muchas veces a lo largo de milenios dejaron sembrada su genética en diferentes pueblos de la Tierra, pudiendo ser considerados en alguna medida como nuestros verdaderos antepasados. Holograma. Es el resultado de una técnica avanzada de fotografía que consiste en crear imágenes tridimensionales. La Matrix, la Tierra que conocemos en 3 dimensiones, es un holograma, una ilusión. Humanoide, cuerpo. Nuestro cuerpo es fruto de un ensayo genético particular que tuvo lugar hace cientos de miles de años por parte de los llamados Anunnakis pleyadianos, interviniendo sobre el cuerpo de los neandertalensis o no individualizados, telépatas.
Así fueron modificando sus características en sucesivas intervenciones genéticas, hasta la última modificación realizada hace unos 13.000 años en los laboratorios de la Atlántida. Como fruto de todo esto somos híbridos de genes reptoides y humanos, y estos Anunnaki son nuestros antepasados. Nos crearon sobre las bases del servicio y la devoción, haciéndose pasar ellos mismos por dioses cuando no eran más que manipuladores de alta tecnología. Cualquier variación genética que dé como fruto un cuerpo de apariencia humana con una u otras características es denominado humanoide. Iluminación. Proceso súbito de despertar a la conciencia universal, rompiendo con el sueño de múltiples encarnaciones y asumiendo que todos los seres somos uno. El ego es hijo del pensamiento y la iluminación acaba con su tiranía en nuestra vida. Yo y el Padre somos uno. He realizado mi esencia divina, dice Jesús el Cristo, que asume además la necesidad de ser conscientes y colaborar en el bienestar de la humanidad, de la misma manera que el voto del Bodhisattva del Buda Gautama. Illuminati. La Orden de los Iluminados fue una sociedad secreta fundada en 1776 por Hyperlink. 9 años después detuvo su actividad al prohibírsele actuar en ese ámbito de la vida pública. Su meta era hacer superfluo el dominio de unos humanos sobre otros mediante la ilustración y el perfeccionamiento moral. Los iluminados sobrevivieron a su prohibición y fueron contaminados por la filosofía del poder y el dominio del mundo. Desde que fueron utilizados por la oscuridad para sus fines, se les ha hecho responsables de la Revolución Francesa y del surgimiento de Estados Unidos. También de la perfecta planificación de las 3 guerras mundiales muchos decenios antes de su manifestación. Los Illuminati son los que ahora detentan el poder de la humanidad, manejan los medios de comunicación y están detrás de los gobiernos más poderosos, aunque su influencia está reduciéndose enorme y progresivamente a lo largo del siglo XXI. Inconsciente. Es lo desconocido que se oculta tras el velo y que en principio no puede ser integrado conceptualmente. Se trata de ese amplio páramo en el que florece el pequeño bosque del subconsciente, de todo lo velado que es cognoscible a través de conceptos mentales y que nos afecta personalmente. Lo inconsciente puede ser vivido pero no comprendido. Son las estructuras arquetípicas grupales que salen de nuestro control y en la que se plasma nuestra experiencia vital. También ciertos aspectos del control corporal y energético, la magia verdadera, que solo los yogis y maestros pueden llegar a activar cuando penetran en el mundo prohibido de lo trascendente. Así pues, para las gentes comunes, el inconsciente se refleja en las vías trazadas para que el tren de su vida no descarrile y no tienen ningún poder para modificar su ruta, aunque pueden elegir vivir alegremente el viaje o ponerse a discutir con el vecino. Pero para los seres que se han sumergido en el misterio del ser, el inconsciente es el mar de lo desconocido y saben cómo bucear en él, alimentarse de sus peces y llegar a ser maestros de sus mareas. Más allá está el océano del supraconsciente, lo incognoscible, donde nadie puede pescar ni un solo concepto, pero que unos pocos guerreros privilegiados pueden saborear, penetrando por unos momentos en su atmósfera irrespirable. Inframundo. Es un mundo real, en el interior de la Tierra, cerca de las puertas estelares utilizadas por los pseudodioses Anunnaki para comunicarse con su planetoide Nibiru y otras alianzas afines. En nuestra tradición se le denominó como infierno, y allí bajó el Maestro Jesús para renovar su compromiso con la humanidad y con el corazón de la Tierra. Fue la Federación Galáctica hace unos cientos de miles de años la que confinó en el inframundo a estos seres de cuarta dimensión, sin cuerpo humano, que estaban destruyendo la Tierra con sus armas nucleares y de plasma.
Ellos crearon los desiertos que hoy son conocidos, con sus explosiones, y su confinamiento les obligó a alimentarse de emociones densas y pesadas, que son capaces de atravesar la corteza planetaria. El miedo, la violencia, el odio y la guerra fueron los aperitivos de los más oscuros de sus representantes. Hoy todos ellos pertenecen a la Confederación Galáctica de Mundos Libres y, excepto los pocos secuaces de Marduk, todos han abandonado su interés por dominar la Tierra y están ayudando a la liberación de la humanidad, Enki, Inanna y todos los demás. La idea cristiana de que el pecador reincidente es conducido hasta este lugar de culpa y sufrimiento está relacionada con la existencia de emociones negativas que empatizan con los seres de la oscuridad. Insectoides. Cada 200 millones de años cambia el dominio genético de nuestro universo de Nevadón y sus 100.000 galaxias. Ahora se termina el último periodo denominado por los reptoides y sus diferentes razas, lagartis, serpents, dinos, dracos, y comienza la etapa de la prevalencia humana. Los reptoides desplazaron de su lugar de predominio a los insectoides, seres ya muy antiguos y sabios, que prácticamente no aparecen en los grandes consejos galácticos y que parecen disfrutar de increíbles logros en los planos psíquicos y disponer de poderes extraordinarios. Intento, el o la voluntad. Es la fuerza del espíritu en acción. Nosotros no podemos controlar esta energía de orden que pertenece al universo, pero podemos hacernos uno con ella y redirigirla según nuestro propósito si disponemos de energía suficiente en nuestro cuerpo luminoso. Es equivalente a la voluntad del vientre y para desarrollarla hay que abrazar al dragón y atravesar el ojo de Dios en nuestra nuca, el halo de los santos, para penetrar en la segunda atención o conciencia del nahual. El intento no es algo personal, sino la voluntad de Dios, y nuestra voluntad se convierte en su voluntad a través de la transparencia, el valor, el silencio, el abrazo con el otro yo y la irradiación luminosa del sol que habita en nuestro corazón. Jesús, Yeshua, el ser de carne y hueso que vivió como hombre, conocido como Jesús de Nazaret, alcanzó la conciencia crística, fue uno con la voluntad de Dios, y durante 3 años dejó paso a una entidad superior, el Cristo solar, que se instauró en el templo de su corazón, expresándose a través de sus palabras, sus pensamientos y sus obras. En ningún momento interfirió personalmente con esta presencia. Durante los 3 años estuvo recluido en un amoroso silencio interno, que solo le abandonó en el momento de la crucifixión, para que fuera él quien atravesara las puertas de la ascensión como gran maestro. En el plano solar su energía se denomina Sananda. Job. El santo Job es un personaje bíblico sometido a una infinidad de duras pruebas por el Señor Oscuro, con autorización de Dios, y cuya dignidad y temple para salvar la adversidad es utilizada por muchos credos religiosos como un ejemplo de santidad, integridad de espíritu y fortaleza ante las dificultades. Su historia se narra en el libro de Job en el Antiguo Testamento. Juan Matius. Don Juan Matius, el guía y chamán de Carlos Castañeda, nació en Arizona de ascendencia indígena, Yaqui y Yuma. Le transmitió el linaje vivo de una tradición que ha sido capaz de atravesar los 12.000 años de noche galáctica sin perder su contacto con la esencia de la divinidad humana. Carlos Castaneda escribió varios libros sobre chamanismo relatando las enseñanzas de Don Juan. Karma, rueda kármica del samsara. De acuerdo con varias religiones, el karma sería una energía trascendente, invisible o inmesurable, que se deriva de los actos de las personas. De acuerdo con las leyes del karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores. Es una creencia central en las doctrinas del budismo, el hinduismo, el jainismo, el ayavasi y el espiritismo. El karma no puede existir sin mente y está basado en la culpa y en la noción de pecado
o desarmonía de nuestras acciones en lo relativo a las demás gentes y al mundo que nos rodea, material, vegetal, animal. Al morir, nosotros mismos nos juzgamos por nuestras faltas y cuanto más duros seamos, mayor es la influencia de nuestros actos en las vidas sucesivas. Krishna es uno de los dioses más importantes y adorados de la India. Según el hinduismo, Krishna es el octavo, según el Bhagavata Purana, o el 20º, según el Garuda Purana. Avatar o encarnación del dios Vishnu, el mantenedor de la Trinidad hindú, junto al Creador y al Destructor, Brahma y Shiva. En cambio, según los Vaisnavas, Krishna es la forma principal de Dios, de quien Vishnu y los demás dioses emanan. Convergencia armónica, primera y segunda. Fue la primera unión de conciencia a escala planetaria para facilitar el cambio de era y desconectar algunos de los aspectos más destructivos del apocalipsis. Se celebró el 16 de agosto de 1987 y fue convocada al mismo tiempo por varios canales, entre los que cabe destacar los relacionados con las profecías mayas, especialmente José Argüelles. En España fue en la comunidad del Arco Iris, en Alcover, Tarragona, y después de una gira de 3 intensos meses en los que conecté con más de 33,000 personas en 33 provincias, donde se celebró este evento de manera más multitudinaria, que me fue comunicado como una imperiosa necesidad interna. Casi 10 años después celebramos la concordancia armónica que en mi caso nos reunió en la sierra de Urbasa, en una noche invernal de luna llena con un temporal fuerte de lluvia y nieve. Lemuria. Primera civilización completamente humana, a pesar de que fue guiada por hermanos estelares de altas dimensiones y contó con la participación de muchas entidades angélicas. En aquel entonces no teníamos cuerpo físico, tal y como hoy lo conocemos, y no había tenido lugar la caída. Se sitúa el comienzo de Lemuria hace unos 900,000 años, y se recuerda como el tiempo del paraíso en la tierra. Más adelante sus herederos atlantes entraron en el juego de la dualidad a través del control científico y transgredieron ciertas leyes universales que dieron lugar a un mal uso de la energía Kundalini. Es así como se propició la caída en los planos de la materialidad. Ley de la armonía del Ma'at. Fundamentalmente, Ma'at es un concepto abstracto de rigor universal, de equilibrio y armonía cósmicos que imperan en el mundo desde su origen y es necesario conservar. Este concepto de ley cósmica imperativa, que establece la prevalencia de la verdad, la justicia y la armonía cósmica sobre todo el resto de posibilidades evolutivas, deriva de la mitología egipcia. Libre albedrío. Humano o libre elección. Viene a decir que los humanos tienen el poder de elegir o tomar sus propias decisiones. En realidad, o somos dirigidos por el inconsciente y la sombra psíquica, o somos dirigidos por la presencia yo soy, una vez disuelta e integrada la sombra. Por tanto, la tan llamada libertad es un mito urbano que nos pone en manos de la publicidad y la manipulación política, religiosa e industrial. Lilak, el juego cósmico, es un concepto relacionado con la Bhagavad Gita y refleja la ilusión de la Matrix, fruto de nuestra identificación con las situaciones de la vida. Todo es simplemente un juego, porque la muerte es una ilusión y en esencia no importa mucho lo que hagamos o dejemos de hacer, si somos monjes o mafiosos, si hombres o mujeres, si gente de buena voluntad o usureros mezquinos. Se trata de aprender a través de la experiencia de la luz y de la oscuridad e ir tomando decisiones hasta que un día, en una otra encarnación, nos abramos a la iluminación interna y a la devoción hacia Dios o el Espíritu Uno. Linaje de sangre.
Se refiere a las influencias que los asuntos pendientes de nuestros antepasados tienen en nuestra vida, como si heredásemos todos los sueños no realizados de nuestros padres y abuelos, además de todos los asuntos psíquicos no resueltos que han dejado colgando y sin resolver. Loto sagrado. Se suele referir al loto del corazón, que se encuentra entre los 5 centros del pecho que forman la cruz templaria, base de la garganta, plexo solar, timo y 2 puntos unos centímetros por encima de las tetillas, y un área circular de unos 10 centímetros de diámetro entre los omóplatos. Es en medio de estas zonas descritas que irradia el loto del corazón, como sede del alma y sancta sanctorum de nuestra identidad. Lucidógenos. Sustancias alucinógenas que son utilizadas de manera sagrada para abrir la conciencia y hacer saltar las defensas mentales en las gentes muy estructuradas e incapaces de desarrollar sentimientos profundos. Por eso se considera que siembran lucidez y de aquí el nombre asignado a estas sustancias. También existen sustancias que por sí mismas tienen derecho a este nombre, porque durante milenios han sido utilizadas por los chamanes para la sanación y la visión psíquica. Se trata de vomitar toda la oscuridad que nos habita y ver cara a cara a nuestros propios monstruos, para poder disolver el dominio inconsciente que tienen sobre nuestra vida. Luz líquida. Es la unión de lo masculino y lo femenino en la energía del corazón. El fuego y el agua al juntarse forman la luz líquida, que produce transformaciones importantes en nuestro cuerpo luminoso y activa los potenciales genéticos dormidos en cada una de nuestras células. Existen técnicas de meditación para vivir el flujo de energía como una cascada cayendo sobre nuestra cabeza y entrando por la fontanela hasta transmutar esa energía en luz líquida. Madre Tonantzin. Ese no es el nombre con el que la tradición azteca designa a la Madre Tierra y después de la conquista fue relacionada con la Virgen de Guadalupe, hasta el punto de que hoy se invocan las ceremonias mexicas a la Guadalupe Tonantzin, como expresión única de la Madre Universal y de la Madre Tierra. Maestros ascendidos. Seres altamente iluminados que guían la evolución espiritual de la humanidad. Han logrado tal perfección en el plano terrestre que han salido vivos con su cuerpo de esta realidad. Los hay también que han ascendido en el momento de su muerte. Hoy se encuentran en planos superiores al nuestro, en niveles de evolución muy altos, pero en vez de continuar ascendiendo han decidido ayudarnos en nuestro particular proceso de ascensión planetaria. Mahanirvana, el gran nirvana, el último acto liberador de un Buda, que aprovecha su muerte física para ascender a los altos cielos de la existencia. Es también la experiencia de los maestros ascendidos que alcanzan con la muerte la última libertad y que a partir de ese momento se hacen dignos, cuando lo necesitan, de proyectar un nuevo cuerpo a través de su dominio de los 4 elementos. Tiene un sentido semejante a la palabra Mahasamadhi. Mantra. Es una palabra de origen sánscrito que se traduce como mente y liberación. Se dice que un mantra es un instrumento para liberar la mente del flujo constante de pensamientos que la confunden. Un mantra puede ser una sílaba, una palabra, una frase o texto largo, que al ser recitado y repetido de manera continua va llevando a la persona a un estado de profunda concentración. Matrix. Es la envoltura condicionante que rodea nuestro planeta para evitar que podamos conectar con otras dimensiones de la conciencia y con los hermanos estelares. Por un lado es la atmósfera que los Anunnaki crearon para mantenernos esclavos de su tiranía, y por otra es la cúpula de aislamiento con que la Federación Galáctica aisló a nuestro planeta cuando las acciones de sus dirigentes y la oscuridad de sus habitantes puso en riesgo de contagio a toda la galaxia y hasta al universo de Nevadón entero. La Matrix mantiene la mentira del mundo y la reproducimos en cada instante a través de nuestro pensamiento. La idea y la realidad de que la enfermedad es normal,
de que envenenar con medicamentos y vacunas el cuerpo nos sana, de que la universidad intelectual hace personas mejores, de que hay que comer 3 veces al día o de que hay que dormir 7 horas, de que es necesario trabajar todo el día para sobrevivir, de que lo importante es tener dinero y hacer lo que te dé la gana, de que el ejército defiende la paz, de que las religiones expresan la verdad que sus fundadores expresaron, de que la televisión es inocua, de que somos seres limitados, abocados a la destrucción y la muerte, etc. Mente colectiva. La energía de los pensamientos normales entra en nosotros por el plexo solar y se manifiesta de cierta manera al pasar por nuestro pecho y llegar a la cabeza. Pero hay otros pensamientos que entran al nivel de las sienes y tienen que ver con la mente colectiva, el nivel de conceptos que compartimos todos los humanos y que constituye la Matrix. También puede transmitirse a este nivel una cierta sabiduría colectiva. El resto de los pensamientos vienen de la fontanela y pertenecen al yo soy. Merkabah es el vehículo del espíritu, una luz especial para cada persona. Con él puede ingresar a otra dimensión y cambiar su realidad de ser humano. Se trata de un campo electromagnético que fue desactivado en el momento de la caída interdimensional que provocó la desaparición de la Atlántida. Cuando lo volvemos a hacer funcionar, aceleramos nuestro propio proceso de resurrección y de ascensión. La Merkabah tiene la forma de un platillo volador y en su centro un doble tetraedro que le sirve de motor. Miedo ontológico. El que deriva de nuestro temor al poder real de lo divino que yo soy. Es un miedo irracional y no controlable que nos lleva a escaparnos de todo lo que parezca oler a espiritualidad, aunque para ello tengamos que pasar por las drogas, los excesos o la vorágine de la vida diaria. Misticismo. Designaría un tipo de experiencia ascética o devocional en la que se persigue la perfecta unión del alma humana con lo sagrado o Dios, y debemos conseguirlo a lo largo de esta existencia terrenal. Monjes jesicastas. Monjes cristianos orientales de la Iglesia Ortodoxa que hoy residen especialmente en el monte Athos. Tienen relación a partir del siglo IV con los llamados padres del desierto. Seguían y siguen una doctrina y práctica ascética con el objetivo de encontrar la paz interior en unión mística con Dios y en armonía con la creación. Multidimensional, que existe en varias esferas de la existencia al mismo tiempo. También de la capacidad de estar presente unificadamente en diferentes puntos y niveles de conciencia. Mundo elemental. Los devas y seres primordiales de los 4 elementos, silfos, gnomos, ondinas y salamandras de nuestra tradición ancestral. Se puede dialogar con ellos y en las ceremonias en la naturaleza se les ofrenda para lograr que participen y manifiesten los signos de la tierra. Nahual. El Nahual es el misterioso mundo de lo desconocido, frente al tonal, el misterioso mundo de lo conocido. Allí habita nuestro otro yo, el que sueña nuestros sueños. Soñador y soñado no se conocen, y es necesario establecer un puente arcoíris entre ellos. Entonces la magia llega a este lado de la realidad y el orden del tonal estructura el mundo del Nahual, caótico en su esencia. Yo soy tanto uno, soñador, como otro, soñado. Y la unión de ambos es necesaria para que pueda manifestar mi naturaleza divina y superar todas las creencias sobre los límites materiales de nuestro cuerpo y de nuestro ser. Nahuales, los guías que tienen 3, 4 o 5 compartimentos energéticos en su cuerpo luminosos, en vez de 2 como las personas normales. Nahui o Yin. Para los aztecas, Nahui o Yin es el quinto sol, el último. Sus profecías indican que esta es la última era y que el final del quinto sol será el fin del mundo. Niños cristal. Se trata de niños
que han comenzado a nacer en los últimos años entre nosotros. La mayoría de ellos son aún muy pequeños, sin embargo, siempre los hubo, aunque en muy poca cantidad. Jesús fue uno de ellos. Son los pacificadores, vienen con atributos de paz y equilibrio para continuar lo que comenzaron los índigo. Niños índigo. Los niños índigo han estado encarnando en la Tierra en los últimos 100 años, aunque en pequeñas cantidades hasta el año 1987. Son los guerreros que han venido a romper con las rígidas estructuras sociales y familiares y a crear nuevas alternativas de futuro, haciendo saltar en pedazos todo lo viejo que ya no pertenece a la perspectiva evolutiva del ser humano. Nova Terra, la Tierra ascendida de quinta dimensión que ya existe en el eterno ahora. Nueva energía. En oposición a la vieja energía es la que corresponde al quinto sol del compartir, del amor incondicional y del despertar de los sentidos sutiles. La vieja energía del cuarto sol, que se extingue, es de lucha y de esfuerzo, de odio del mal y de rechazo de lo que no nos atrevemos a enfrentar. Pero eso favorece a la oscuridad, porque rechazar el mal es darle nuestra fuerza. Somos libres de lo que amamos, quinto sol, y esclavos de lo que rechazamos, cuarto sol. Olas de ascensión. La primera ola de ascensión llegó después del grito angustiado que la Madre Tierra lanzó al universo después de las primeras explosiones nucleares, que destrozan almas y no solo cuerpos. Así que desde el año 47 comenzaron a llegar los primeros voluntarios representantes del cosmos para afrontar y transformar el sistema de pensamiento planetario. A ellos se debe el Mayo 68, la revolución hippie, los gurús orientales y todo lo realizado hasta el año 87. Ya quedamos muy pocos de esta primera ola y muchos del grupo han partido después de intensas experiencias con las drogas, con los deportes de riesgo y con las locuras de quien quiere tirar todo por la borda. Pero también las almas de los grandes maestros de los últimos 30 años pertenecen a esta oleada. La segunda comenzó a manifestarse a mediados de los 80, en la preparación del año 87 para la convergencia armónica y sobre todo estuvo implicada en el despertar del año 92. Estaba compuesta por especialistas índigos. La primera ola era generalista, sabían de todo, pero no eran tan artistas ni creadores como la segunda ola. Y la tercera, los hijos cristal de la Tierra, ha comenzado a salir a la luz pública a principios de este nuevo milenio y serán los encargados de limpiar la polución del planeta, acabar con el hambre y las guerras, para lo cual traen conocimientos técnicos muy avanzados transmitidos antes de nacer por nuestros hermanos estelares. Ometeolt, espíritu Padre Madre, creador y dador de la vida. Ometeot, el creador, el principio dual masculino y femenino para la cultura nahua, aztecas y otros pueblos mesoamericanos que habla náhuatl. Engendró 4 hijos, entre ellos a Texcatlipoca y Quetzalcóatl, que dieron origen al mundo conocido. Pecado original. Para el cristianismo, el hecho de que un alma que llega de los planos divinos se encarne en un cuerpo físico y entre en contacto con las leyes de la materialidad crea un pecado de separación original con la fuente o espíritu, por el que tenemos que pagar hasta que elijamos libremente ser regidos por las leyes divinas. Sin embargo, para la visión del tantrismo, el niño nace en estado de total inocencia y es sagrado desde su concepción, aunque luego pierda su inocencia a través del desarrollo de la mente. Pléyades. Es un conjunto de estrellas visible a simple vista en el cielo nocturno con un prominente lugar en la mitología antigua, situado a un costado de la constelación Tauro, a la derecha de Aldebarán. Las Pléyades son un grupo de estrellas muy jóvenes, las cuales se sitúan a una distancia aproximada de 450 años luz de la Tierra y están contenidas en un espacio de 30 años luz. Los mayas basaron su calendario sagrado Tzolk'in en el ciclo anual de las Pléyades y creen que es el lugar de origen de su cultura. Los llaman Sap-ek o cola de serpiente de cascabel
y también las conocen como las 7 hermanas. Pleiadianos, habitantes de las 7 estrellas de las Pléyades que estuvieron muy relacionados con la creación genética de la humanidad terrestre. Hay seres humanoides, Merope, y reptoides, Taygeta, en los diferentes sistemas planetarios, y ahora recibimos sus enseñanzas a través de diferentes canalizaciones. Han estado encargados durante siglos de la evolución planetaria, y ahora han dejado paso a los seres de Sirio, que toman el relevo en este proceso de ascensión de la humanidad. Portales o puertas estelares. Fronteras de comunicación instantánea entre diferentes planetas a través de algo semejante a los llamados agujeros de gusano de la teoría cuántica. De esta manera, una raza que habita un planeta puede establecer contacto casi inmediato con su lugar de origen, sin tener que viajar durante siglos a la, para ellos, muy limitada velocidad de la luz. Sin tener que viajar durante siglos a la, para ellos, muy limitada velocidad de la luz. Pranayama, el término sánscrito que designa los ejercicios respiratorios del yoga que conducen a la concentración del prana, energía contenida en la respiración dentro del organismo. Psicósfera, es la envoltura psíquica que rodea a la Tierra y que está compuesta por nuestros pensamientos colectivos. También el lugar donde el gobierno secreto condiciona el pensamiento humano a través de varias técnicas de control mental, como las ondas escalar. Forma parte de la Matrix y tenemos que hacerla saltar en pedazos antes de conseguir la libertad necesaria para conectar en directo con los hermanos estelares. Quantum, la cantidad mínima de una determinada sustancia para que funcione como tal, que tiene que estar presente para que funcione como tal. Quetzalcóatl o la serpiente emplumada. Serpiente emplumada es una deidad de las culturas de Mesoamérica, hijo de Ometeotl y creador del universo junto con su hermano Tezcatlipoca, según la cultura náhuatl, azteca y otros pueblos mesoamericanos de habla náhuatl. Entre los nahuas, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son dualidad y antagonía. Quetzalcóatl es llamado también Tezcatlipoca, blanco, en tanto que el color de Tezcatlipoca es el negro. Tezcatlipoca llega a ser una parte subyacente de nosotros mismos. Es oscuro porque se mantiene oculto bajo el manto de la subconsciencia, análogo al Quetzalcóatl que representa la supraconsciencia. Es la noche que antecede al día. Es complementación mutua y no puede existir la una sin la otra. Los toltecas no los consideraban hermanos, sino rivales. Recapitular. La capacidad que tenemos para librarnos de los bloqueos, miedos y traumas del pasado. Las técnicas son variadas. Ver cabalgando la sombra del dragón y permiten liberar los filamentos emocionales con los que estamos atados a las gentes con las que nos relacionamos desde el momento de nacer, especialmente nuestra familia cercana y exparejas. Reptoides. Son seres de cuarta dimensión, tienen cuerpo físico como nosotros, pero más sutil, no visibles para nuestros sentidos actuales. Caminan erguidos, miden más de 2 metros con 2 manos y 2 pies, y tienen una inteligencia práctica muy superior al ser humano. Forman la unión de Orión y reclutan seres humanos o raptan niños con los que trabajan en ciudades subterráneas. Fabrican naves espaciales que circulan por toda la galaxia y dominan la técnica de la ingeniería genética, creando diversos seres a su servicio. En la Tierra conocemos a los grises. Hay varias razas que fueron creados por ellos. El alma de los reptoides es intelectual y no emocional, y por eso no poseen este cuerpo que nos permite a los humanos el acceso a la evolución espiritual. Se dedican a sí mismos y no se preocupan de los demás, como simples lagartos, y esperan dominar a los humanos cuando pasemos a la cuarta dimensión. Es una raza en desaparición que necesita grandes cantidades de energía para sobrevivir, y sus leyes son aumentar su número, incrementar su poder y hacerse dueños de la cuarta dimensión. La especie humana ha de sustituir a la reptoide en su expansión por el universo, después de que ésta haya cumplido su ciclo de 200 millones de años.
Resonar. Entrar en resonancia o armonía vibratoria con una persona o realidad. Rumi, el maestro. Jalal ad-Din Muhammad Rumi, también conocido como Mevlana, que significa Nuestro Señor en árabe. Fue un célebre poeta místico y murió en Konya en 1273. Es conocido simplemente como Rumi, que significa originario de la Anatolia romana, la tierra de Rum, los romanos. Luego de su muerte, sus seguidores fundaron la orden Sufi Mevlevi, mejor conocidos como los derviches girovagos o giradores, ya que realizan una meditación en movimiento llamada Sema, donde hombres y actualmente mujeres giran sobre sí mismos acompañados por flautas y tambores. Sadhana significa práctica espiritual, serie de rutinas internas, diferentes tipos de yoga y meditaciones que el yogui realiza diariamente hasta atravesar el velo de la ignorancia y hacerse uno con el universo entero. Sadhus hindúes, renunciantes que dedican su vida a la espiritualidad y piden alimentos como mendicantes allá por donde se encuentran. Hay que señalar que en la tradición hindú, cuando las mujeres llegaban al periodo entre 52 y 54 años de vida, podían optar por abandonar a su familia, hacer un funeral para despedir su cuerpo y, vistiéndose de sadhu, partir por los caminos de la India. Ya no reconocerá más a su familia ni podrá comunicarse con ella. Para todos está muerta. Saint Germain fue un enigmático personaje del siglo XVIII, descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado, conocido por ser una figura recurrente en varias historias de temáticas ocultistas. Es ahora un maestro ascendido que ha fungido como Choan o encargado del séptimo rayo de Dios, el de la magia ceremonial. Sakyamuni, Buda. El Buda histórico, nacido como Siddhartha Gautama, nacido en Lumbini, Nepal, se cree que vivió entre los años 566 y 478 a.C. Figura religiosa sagrada tanto para el budismo como para el hinduismo y origen de un sinfín de líneas meditativas, devocionales y religiosas que derivan de sus enseñanzas. Hoy en día se reconocen en el mundo más de 1.700 millones de cristianos bautizados frente a los 1.100 millones de hombres y mujeres que profesan la fe musulmana. A continuación, existen más de 800 millones de hindúes por 350 millones de budistas. Los judíos tan solo representan numéricamente 14 millones de fieles a la Torá, por 10 de los mormones y 6 de los testigos de Jehová. Samsara, palabra sánscrita, es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación, renacimiento en el budismo, que comparten un sinfín de tradiciones, especialmente las que han tenido relación con la filosofía hindú, hinduismo, budismo, jainismo, bon y sijismo. Sananda, Jesús, es el nombre vibratorio, 3 AES, con el que se denomina en nuestro sistema solar al Maestro Jesús de Nazaret, que ahora está dirigiendo la flota galáctica que colabora en la ascensión de la Madre Tierra. Sancta Sanctorum, el lugar más santo de entre los santos. En principio se refiere al Templo de Jerusalén, el lugar santo por excelencia de los judíos. Pero dentro de este templo existía un lugar que era el Sancta Sanctorum, es decir, el Sagrario de Dios. Era el lugar en el que se llevaban a cabo los sacrificios más importantes y solo podían entrar en él los sacerdotes elegidos para celebrar el oficio. Ahora esta expresión no se refiere solo a los lugares sagrados de las distintas religiones, sino a lugares que son santos o sagrados para algunas instituciones o personas. Sampaku. Las palabras ojos en Sampaku
hacen referencia a la posición anormal de la pupila demasiado alta o demasiado baja que permite apreciar el blanco del ojo. La más común permite ver el blanco del ojo en la parte baja de la pupila, que denota debilidad causada por exceso de yin, dulces, alcohol, drogas, y por tanto una acidificación del medio interno. Es común en los ancianos. Cuando lo que se ve es el blanco del ojo en la parte alta, se trata de un exceso de yang y suelen ser personas machistas con bastante agresividad, alteraciones mentales o gran frustración. El exceso de alimentos yang o la presión psicológica puede producirlo. La idea es que los ojos en Sampaku superior, pupila alta, junto con la sonrisa boba, expresan una falta de voluntad importante y suele acompañar a la actitud casi devocional en que entregas tu poder a una idea, persona o causa. Séptimo sello. Se refiere a taladrar la séptima puerta o chakra de la corona, como en las prácticas del Powa tibetano, que taladran la pared del cráneo en uno de los intersticios más sensibles de lo alto de la cabeza. También el séptimo sello tiene un sentido esotérico propio de las películas y libros de novela actual, en que representa la última dificultad a atravesar para alcanzar la realización del grial o conquistar un objeto de enorme poder que estamos buscando afanosamente. Ser superior es un ser de unidad, fuera de la dualidad, y de plenitud, paz, conciencia, beatitud, que habita dentro de nosotros. Podemos comunicar con él sin salir fuera de nosotros mismos. Todo el camino de la vida conduce a la fusión de nuestra conciencia con el ser superior o yo soy, que es la fuente del amor incondicional y de servicio impersonal en nuestro corazón. De esta manera salimos fuera de la dualidad y de la forma y entramos en el verdadero silencio mental. Seres dimensionales. Los que habitan en las diferentes dimensiones. Normalmente en el universo existe libertad de movimiento. En la Tierra la envoltura de la Matrix nos lo impide. Y cada uno puede mantenerse consciente en su dimensión y todas las anteriores. Pero no es tan fácil penetrar en dimensiones más sutiles, porque nuestra frecuencia no es la adecuada para captar su realidad. Sin embargo, es posible dialogar con seres de otras dimensiones cuando los invocas, ya que ellos densifican sus vibraciones hasta armonizarse con las tuyas. Sincronicidad. Cuando las cosas suceden al mismo tiempo, se considera como un signo del espíritu que cuando estás pidiendo algo de corazón, alguien llame por teléfono o llegue a tu puerta, que estén dando una noticia o que se te caiga algo de la mano y se rompa. La sincronicidad era importante para Jung como respuesta a las preguntas internas realizadas con la integridad del ser. Sistema de Satania. Satán en árabe significa estar lejos de la verdad y en hebreo el adversario. Nuestro sistema se rebeló contra Dios y se volvió su adversario, quedando en los anales del universo como un sistema rebelde, aunque también como el escenario de la victoria de Micael de Nevadón contra los ángeles caídos. Por tanto, Satania es el nombre del sistema al que pertenece nuestra Tierra, que a su vez está en la constelación de Norlatiadec, en el universo de Nevadón y en el multiuniverso de Orbontón. Veamos el libro de Urantia. Satania tiene un mundo sede central denominado Jerusalén y es el sistema número 24 de nuestra constelación de Norlatiadec, que tiene 100 sistemas locales y su sede central se llama Edentia. Norlatiadec es la constelación número 70 de 100 en el universo de Nevadón, que tiene una capital conocida como Salvington. El universo de Nevadón es el número 84 en el sector menor de Ensa. Sombra, la parte que no es iluminada por el sol y que ofrece resistencia a la luz. La sombra física como la psíquica tienen implicaciones semejantes. Y una manera de hablar con la segunda directamente es ponerse de frente a la primera. Ya se han tratado anteriormente de este tema. Dragón. Sofía, la sabiduría universal. Supramental. Es la energía del Espíritu Santo, la que llamamos la Madre Divina o la Diosa. Es la energía descendente que complementa el juego interno ascendente de la Madre Kundalini, que descansa cerca del sacro o zona sagrada. Entra por nuestra fontanela, iluminando primero nuestra mente hasta disolver cualquier concepto limitativo relacionado con la Matrix. Luego desciende al pecho, donde disuelve todas las emociones acumuladas a lo largo de vidas enteras.
Finalmente entra en contacto con las células hasta despertar sus potenciales genéticos dormidos y entregar autoconciencia a cada célula. Es el cielo en la tierra, el cuerpo resucitado, la inmortalidad física que ya llega. Tantra significa expansión de conciencia y explosión de la energía. Tiene que ver con la elevación de la serpiente de fuego en nuestro interior, la diosa Kundalini. Trabaja con los sonidos o mantras esenciales de la creación, con los yantras o formas geométricas sagradas que constituyen la esencia matemática del universo, con la maestría del aliento y de la mente ordinaria. Una pequeña parte de sus enseñanzas se refieren al manejo de la sexualidad en pareja y al Maituna tántrico, que permite el mutuo despertar y la ascensión mutua. Hoy esta palabra está degenerada y se ha utilizado como excusa para un millón de excesos personalistas, así que no es difícil encontrar a maestrillos de tantra que no saben detener su mente ni elevar su energía hasta la corona, e incluso que ni siquiera controlan adecuadamente su energía sexual básica. Sin embargo, esto no quita para que este tema sea una de las lecciones más necesarias para la humanidad actual: el control de la eyaculación, la fusión amorosa de las auras, el uso de la sexualidad como fuente de sanación y despertar, y el encuentro con el amor verdadero. Tao alude al significado más importante en la antigua filosofía china. Se podría traducir como el camino, la vía, el método, la dirección o el curso principal. En la antigua China esta palabra se comenzó a utilizar de forma habitual con un significado más espiritual y filosófico para hacer referencia al camino de la naturaleza o camino de los cielos. Las enseñanzas de sabios como Lao Tse y Confucio predicaban el abandono de nuestro propio camino para seguir en su lugar el gran camino. Tezcatlipoca se traduce como espejo humeante en náhuatl. En esa cultura es el Señor del cielo y de la tierra, fuente de vida, tutela y amparo del hombre, origen del poder y la felicidad, dueño de las batallas, omnipresente, fuerte e invisible. Entre los nahuas, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son dualidad y antagonía. Quetzalcóatl es el Señor blanco del amor, en tanto que el color de Tezcatlipoca es el negro de la batalla. Se manifiesta con 4 rostros en las 4 direcciones. Su manifestación es el jaguar, el que va al corazón de la montaña, y su emblema un cuchillo de obsidiana que representa el viento negro y cortante, como las palabras que cuando no se emplean adecuadamente desarmonizan el entorno y la comunicación. Tezcatlipoca es, junto con Quetzalcóatl, quienes dieron origen al mundo. Tezcatlipoca llega a ser una parte subyacente de nosotros mismos, oscuro como la sombra, porque se mantiene oculto bajo el manto de la subconsciencia. Quetzalcóatl, por su parte, representa la supraconciencia. Es la noche que antecede al día. El papel de ambos es el de complementación mutua, y no pueden existir uno sin el otro, el bien sin el mal, lo masculino sin lo femenino, la guerra sin la paz, porque todo se manifiesta en dualidad. Los toltecas no los consideraban hermanos, sino rivales. Tierra Esmeralda es la tierra ascendida, la Nova Terra, que evolucionará progresivamente a partir del año 2013. Es algo parecido a un parto. Una de las tierras pasará a la 5ª dimensión y la otra será como una copia material que quedará en 3ª, aunque aparentemente no tendrá vida. Se convertirá en algo semejante al resto de los planetas del sistema solar, todos ellos habitados en las dimensiones sutiles, pero que a los ojos de una tecnología tan limitada como la nuestra aparecen yermos o creemos que son incapaces de albergar vida. Tierra Shan es uno de los nombres cósmicos de nuestra Tierra, significa lugar del dolor. Este nombre ya no tendrá más razón de ser después de la ascensión planetaria. Otros nombres son el planeta azul, Gaia, Nova Terra, la madre Tonantzin, Urantia, etc. Toltecas. En náhuatl, maestros constructores. Hace miles de años los toltecas eran conocidos en todo el sur de México como mujeres y hombres de conocimiento, hoy diríamos de sentimiento. Eran científicos y artistas que formaron una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. La conquista europea, unida a un agresivo abuso del poder personal por parte de algunos aprendices, hizo que los nahuales se vieran forzados a esconder su sabiduría ancestral y a mantener su existencia en la oscuridad. Conocían los secretos de este mundo y del otro.
crearon un puente de más de 10.000 millones con la enseñanza de los rishis védicos y su capacidad para entrar conscientemente en lo desconocido e incluso sumergirse brevemente en lo incognoscible. Los convierte en algunos de los magos más poderosos que hoy caminan sobre la tierra. Transmutar. Es un término relacionado con la alquimia que consiste en la conversión de un elemento químico en otro. También las emociones se transmutan en conciencia cuando te mantienes centrado y respirando en tu ser mientras el huracán se va calmando. Transpersonal. Lo que va más allá de la esfera de lo personal, del yo, del ego, incluye lo espiritual. Velo etérico. El desgarro del velo etérico se produce por una crisis emocional importante como la que se produce muchas veces en las separaciones conflictivas, en la muerte de un ser querido, en algunos accidentes o en daños colaterales por el uso de drogas. No se trata de los chakras, sino de la envoltura global. Hay varios lugares especialmente sensibles a estos desgarros. Primero, el plexo solar, pérdida de energía, cambio de humor, amor mental y contagio emocional. Segundo, la garganta, reprimir lo que sientes, lamentarse, criticar a otros, hablar agresivamente, bloquear la creatividad. Tercero, la fontanela, por agotamiento vital, especialmente después de 2 hijos bastante seguidos o experiencias muy traumatizantes. Y cuarto, la frontera del segundo chakra, cerca de la línea de ovarios femenina, por grandes excesos en la masturbación, enfermedades sexuales o represión ascética. Estas zonas están en las fronteras corporales, sexo, vientre, pecho, cabeza, planos superiores. Y cuando 2 de ellas están abiertas al mismo tiempo, se suelen producir fuertes depresiones y hasta brotes esquizoides. Vieja energía. Se refiere al paradigma dominante que ha tenido relevancia en la sociedad hasta hace unos pocos años y que todavía parece el objetivo a recuperar para todos aquellos que siguen soñando en acumular bienes, en explotar a los más débiles, en sentirse superiores a los demás, en manipular las conciencias, en insistir en la materialidad de la vida o en considerar que el amor se compra con dinero. Es ahí donde se encuentran los que controlan el petróleo, los laboratorios farmacéuticos, el sistema financiero, el negocio de armas, las técnicas médicas nucleares, etc. Wakantanka es el término para lo sagrado o lo divino de los indios Sioux. En otras tribus, el nombre de Wakanda, Manitou y otros. Esta palabra se suele traducir como el gran espíritu o el gran misterio que lo engloba todo, en donde se manifiestan las otras realidades sagradas, puesto que la espiritualidad lakota, como cualquier chamanismo, no es monoteísta. Yin y Yang es un concepto taoísta fundamentado en la dualidad de todo lo que se manifiesta en nuestro universo. Describe las 2 fuerzas fundamentales, aparentemente opuestas y complementarias, que se encuentran en todas las cosas. El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración. Yo es, que yo soy. Cada uno de nosotros está compuesto por muchas subpersonalidades que toman un papel independiente y que en uno u otro momento exigen la atención de nuestra conciencia. Por otro lado están las vidas anteriores, más yoes. Y por si fuera poco, cada espíritu dispone de un ramillete de 12 superalmas, cada una de las cuales puede unificar las experiencias de 12 almas encarnadas en esta u otras dimensiones. Así que creemos ser individuales, no divididos, y en realidad la presencia integra el camino de un buen grupo de seres, hasta 144, cada uno de ellos pudiendo afirmar yo soy. Yo soy la presencia. La chispa divina que engloba y unifica el aprendizaje de las almas que la componen en su esfuerzo para reencontrar el camino de vuelta al hogar. La presencia es independiente de los avatares por los que pasa cada alma y siempre irradia la divinidad de nuestra naturaleza original, aunque algunas de sus almas estén en el laberinto más oscuro. Dios le ama, la presencia palpita, el espíritu sigue vivo en su interior y finalmente acabará reconociendo y honrando la belleza de esta parte de su ser oscuro, lo mismo que la de su ser luminoso. Zen es el nombre en japonés de una tradición del budismo, Mag y Na, cuya práctica se inicia en China bajo el nombre de Chan. Es una de las escuelas meditativas más conocidas y apreciadas en Occidente. Entre todas las líneas
independientes que la componen. Destacan el Soto Zen o solo ser, solo sentarse, y el Zen Rinzai, que afronta la resolución de los koans. Su esencia es practicar el yo soy aquí y ahora. Zeta Reticuli es una estrella binaria o doble en la constelación de Reticulum, situada a 39.5 años luz de la Tierra. Se la conoce como patria de una civilización alienígena denominada los grises o simplemente los Zeta Reticuli, que han tenido una larga relación de decenios con los sucesivos gobiernos de las grandes potencias de nuestra Tierra. Les han pasado tecnología estelar a cambio de hibridaciones, materias primas e investigaciones sobre el cuerpo emocional del ser humano. Los grises han sido creados por los reptoides, son sus herramientas en tercera y cuarta densidad y existen por interacción con sus almas que les sirven para proyección mental y física de sus creadores. No tienen alma propia y son manipulados a voluntad por sus amos reptoides. Su sangre es verde y no enferma.